camino de salvación. Un equipo para servirle a Dios. ¿Tú sabes una cosa, hermano? El enemigo número uno del cristianismo, ¿sabes cuál es? El ritualismo. Los rituales. Tratamos con todo lo posible, hermano, que no caer en este abismo de rituales. Ese se llama estancamiento espiritual. Una persona cae en los rituales, ya no tiene renovación. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, tenemos que renovarnos. Todo es renovación. Pero caemos en los rituales, hermano, nos estanca totalmente espiritualmente. Y ese es el problema de muchas, no solamente en muchos proyectos, muchos comienzan con mucho avivamiento, mucho entusiasmo, y después poco a poco caen en los rituales. No queremos caer en los rituales. Por eso hoy no es porque no creo en la resurrección, yo creo con todo mi corazón que Cristo resucitó. Y yo espero su venida, porque si Cristo no resucitó, tampoco resucitaremos nosotros, ¿verdad? Yo creo con todo mi corazón, pero yo no quiero ritualismo. Por eso hoy no voy a hablar nada acerca de la resurrección. Yo voy a hablar un tema común, que todo el mundo predica ese tema. Muchas veces escuchamos ese tema. Es el tema sobre la oración. Señor, enséñame a orar. Amén. Yo invito a abrir tus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 11. Yo voy a leer un solo versículo. Lucas capítulo 11, versículo 1. Cuando tengan, por favor, dicen amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo el Padre nuestro. Señor, te damos las gracias. Bendecimos tu nombre hoy, Señor, y siempre será bendecido, Señor. Tú eres nuestra cabeza, tú eres nuestro maestro, y de ti solo aprendemos cómo tenemos que hacer. Amén. Te ruego, Dios mío, derrama de su gracia sobre este lugar, derrama de su poder sobre este lugar, porque queremos escuchar tu voz en nombre de hombres, Señor. Tenemos mucha gente que tiene pensamientos, pero yo no quiero mi pensamiento, no quiero que mi punto de vista, no quiero nada de mí, sino de ti solo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesucristo, háblanos nuestro Santo Espíritu, Señor, a cada uno en nuestro hogar, a través de su palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, estamos ansiosos de escucharte, de decirle: Señor, heme aquí, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero aprender de ti, Señor. Tú eres mi maestro, tú dijiste en tu palabra: ninguno maestro tiene en la tierra, el único maestro es Jesucristo. Tú eres mi maestro, Señor, nuestro maestro todos. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los discípulos están diciendo al Señor: enséñanos a orar. Quiere decir que ellos no sabían orar.
¿verdad? Y yo no sabía orar. Y estaba diciendo, Señor, enséñame a orar. Y orar, hermano, es un arte. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con no cualquier persona. Está hablando con Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tiene que saber cómo orar. Y nosotros sabemos, orar es hablar con Dios, ¿verdad? ¿No es así? Orar es hablar con Dios. Pero tenemos que saber hablar. Yo no soy una persona que me gusta hablar mucho. La verdad, no tengo esa don de hablar. Pero hay mucha gente, mira, tienen ese don de comunicación con los demás. Pero lo más importante, hermano, saber hablar con Dios. Cuando era niño espiritualmente, siempre el Señor me estaba hablando a mí, a mi corazón, la importancia de hablar con Dios, la importancia de orar. Y me recuerdo de una anécdota que me está diciendo el Señor, a mí me enseñó a mí, que cuando una persona en el ejército, un líder, si pierde el contacto con sus soldados, los soldados irremediablemente mueren todos, porque ya no hay nada que hacer. Cuando pierde el contacto con sus soldados, se dispersan y él también se muere, porque ya no hay esa unidad. Y nosotros, hermanos amados, nunca, jamás debemos perder el contacto con nuestro líder. Y ese me enseñó el Señor a mí. A veces, no le digo, hermano, la oración no es cosa fácil. Por eso el Señor, los discípulos están diciendo, Señor, enséñanos a orar. Y ellos no saben orar. La cosa más difícil que orar. ¿Saben por qué? Porque usted está hablando con una persona que tú no puedes ver. Tú no puedes escuchar así físicamente. Hablar necesita mucha paciencia y mucha fe. Que tú estás hablando con una persona que tú no puedes ver. Tú no puedes escucharlo normalmente. Por eso, entonces, orar en la carne es lo más difícil que hay en la vida. No puede orar. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, sí puede orar. Una vez, hoy por la mañana estaba diciendo la hermana Mirta, que orar en lengua como lo más seguro, ¿verdad, hermana Mirta? Sí, que era una oración que no tenía equivocación. No tiene equivocación. No me equivoco. Si oro en lengua, cuando estamos orando en el Espíritu, hermano, no hay error, hay seguridad. Pero cuando estamos orando en la carne, hermano, lo más difícil que hay es orar en la carne. Nosotros decimos que orar es hablar con Dios. ¿Cómo voy a hablar con Dios? Hay mucha gente, hermano, hablar con Dios como de forma muy ligera. Cuando estaba un niño, usted puede ver un niño hablando con su padre, una forma, todo lo que dice el niño es gracioso, ¿verdad? Muy bonito. Y comienza todo a reír, si por ejemplo Jeremías, o cuando habla una cosa, uy, qué rico, qué bendición, qué bonito. Pero imagínate que yo hablo como Jeremías. Espantoso, ¿verdad? No puede ser. Algunos pueden, no se pueden imaginar. Hay mucha gente, hermano, son niños espiritualmente, hablan con Dios y Dios no soporta. Y Dios lo ve algo gracioso, pero no puede continuar hablando así. Tú tienes que caminar, ¿verdad? Cuando era niño, hablaba como un niño, caminaba como un niño, pero cuántos adultos ya no es lo mismo. Tenemos que cambiar, tenemos que progresar. Y hay mucha gente, hermano, está en el Evangelio, tienen 30 años y hablan como lo mismo, oran igualito de antes y vienen orando
como estaban niños de 3, 4 meses. Debe cambiar su manera de orar con el tiempo. Porque si va a seguir igualito, no hay renovación en tu vida. Usted está hablando en la carne, repitiendo oraciones, repitiendo algunas palabras. El Señor Jesucristo, cuando le dijo a los discípulos, oren así: Padre nuestro que está en los cielos, no está hablando que el molde ¿cómo se llama?, de oración. Está hablando de un modelo de oración. Amén. No sé, me explico la diferencia entre molde y modelo. Modelo de oración, usted saca el jugo, la esencia de la oración. No es repetir la misma palabra. Tenemos que orar así. Fíjate una cosa, la prueba de eso, Jesucristo nunca repitió esa oración. Nunca repitió. Los discípulos no se registran en ninguna parte en el Nuevo Testamento que los discípulos o Jesucristo mismo repetía esta oración. Están hablando, orando así igual, pero de una forma diferente, una palabra diferente. Están hablando, orando el mismo espíritu del Padre nuestro. Tenemos que orar, hermano, y hablar con Dios, pero como tú. Expresar lo profundo de mi corazón. Amén. Expresar lo que yo siento en mi corazón. Mi necesidad. Siento alabar a Dios, alabo a Dios. Bendizo a Dios. Tengo que orar conforme a la posición espiritual que tengo yo en Cristo. Por ejemplo, interceder. Vamos a poner así un ejemplo de eso. ¿Cómo yo intercedo por alguna persona? Yo tengo que estar por lo menos bien con Dios para poder interceder. Si yo voy a decir a cualquier persona aquí en este lugar, por favor, mira, el hermano fulano necesita ayuda, por favor. Y si esa persona no estoy bien con él, ¿cómo voy a ganar el favor de esa persona? Yo no puedo, ¿verdad? No va a responder, no va a arreglar nada. Por ejemplo, yo voy a José, hermano José, mira, fulano necesita ayuda, ¿lo puede hacer, por favor? Hazlo como a mí, porque yo sé que José me aprecia, yo lo quiero mucho, él me quiere también, y si yo le pido un favor, él me va a dar. ¿Sabe por qué? Porque hay una comunión con José. Ahora, si yo no tengo una comunión íntima con Dios, ¿cómo voy a interceder? Y si no tengo amistad con Dios, ¿cómo voy a interceder? Entonces, yo necesito una posición espiritual para saber cómo orar. Yo no puedo orar, por eso lo digo, cuando era niño, no puedo orar como niño. Ahora, como niño sí, pero ahora no lo puedo seguir orando como niño. Otra cosa, si estoy en pecado, hermano, no puedo decir, comienzo a alabar al Señor, gracias, todo muy bien. Yo tengo que arrepentirme. Dile, Señor, yo me arrepiento. Entonces, yo tengo que saber orar, saber hablar con Dios, conforme a la posición espiritual que tengo en Cristo. Si yo estoy mal espiritualmente, tengo que saber orar. Perdóname, Señor. Cuando tengo un pecado, ¿qué tengo que hacer? Señor, me arrepiento de mi pecado. No puedo jactarme y decirle, Señor, yo soy grande cosas. Yo hago eso, yo hago lo otro. No, tengo que arrepentirme y venir con mucha humildad para pedir, Señor, ayúdame. Y el propósito de la oración, ¿cuál, hermano? Que Dios contesta la oración, ¿verdad? Que yo consiga una respuesta. Yo no voy a hablar para hablar. Yo voy a hablar con Dios para que Él me contesta mi oración. Si Dios no me responde, entonces aquí estoy orando. No puedo orar. Pero yo tengo esperanza
que Dios me responde la oración, que Dios me responde mi clamor, que tengo convicción que Dios no va a abandonar, o sí o no, me va a responder. Por eso tenemos que orar, siempre orar y sin desmayar en la oración. Aleluya. ¿Hay condiciones para orar, hermanos? ¿Hay condiciones para orar? Le pregunto. No hay ninguna condición para orar. Lo que hay condiciones que estar en la presencia de Dios. Tenemos que estar en la presencia de Dios y tenemos que conseguir la respuesta. Hay condiciones para que Dios nos responda a la oración. Sí, hay condiciones. Vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos capítulo 24. Dice la palabra del capítulo 24, versículo 3 en adelante. No sé. ...24, versículo 3... dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendiciones de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, hermanos amados, hay condiciones para que estar en la presencia de Dios. Hay condiciones. Porque si tú andas desordenado y comienzas a orar y a hablar, ¿qué va a escuchar? ¿Usted cree que Dios va a escuchar así? Si tú no vives en justicia, una vez estuve hablando con un hermano, no congrega, era el mío espiritualmente. Él me dijo, yo hablo con Dios, me gusta orar, hablar con Dios. ¿Y cómo está ahora? No, ahorita estoy bravo con Dios, tengo problema con Él, no quiero hablar con Él. ¿Por qué, hermano? No, bueno, nosotros somos así, peleamos, siempre peleamos con Dios. Él pelea con Dios. ¿Qué le parece eso? O sea, es orden total, es una confusión total. A Dios no lo puede tratar así. El Dios de toda gloria, ¿tú puedes tratarlo de esa manera? No. Imagínate, hermano, cuando viene el presidente, cuando el presidente invita al encuentro de él, ¿qué harás tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué flux tengo que vestirme? ¿Qué habla? ¿Qué perfume tengo que poner? ¿Qué peinado? ¿Cómo voy a hablar con el presidente? Y tengo que preparar mensaje, tengo que hablar bien, qué manera de hablar, cómo voy a caminar. Esa solo para el presidente, una persona normal, corriente, como cualquiera de nosotros. ¿Cómo será cuando tú quieres hablar con Dios? ¿Ah? ¿Cómo será? Todo sinceridad. Tú tienes que ser con mucha reverencia, con mucha inteligencia, con mucha preparación, interés de hablar con Dios. Estoy hablando con no es presidente, no es rey, no es la Asamblea Nacional, estoy hablando con Dios. Con Dios tengo que respetarlo y hacer todo posible que mi oración sea lo correcta. Una vez estaban dos personas, un fariseo y un publicano. El fariseo estaba hablando la verdad, no estaba hablando mentira. Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno.
y estaba hablando la verdad, pero sin embargo fue rechazada su oración. ¿Por qué? Porque con mucha soberbia él estaba presentando todo lo bien que tiene, está haciendo, pero está olvidando lo que no tiene, lo que está haciendo mal, lo está escondiendo atrás. Dios no le agrada a una hipocresía así. Hay que ser muy sincero delante de Dios y saber cuidar mi lengua delante de Dios. ¿Qué voy a hablar? Yo no estoy hablando con cualquiera. Por eso muchas veces nuestra oración no está escuchada. ¿Por qué? Porque estamos muy ligeros en la oración, muy desinteresados en hablar con Dios. Lo que Dios quiere en la oración, en primer lugar, humildad. En cambio, el publicano se olvidó de todos los bienes que está haciendo. Él piensa que no está haciendo nada. Señor, perdóname, soy pecador. Él a lo mejor sí estaba haciendo algo bueno, pero no recordaba. Ni siquiera recordaba lo bueno que está haciendo. Señor, perdóname, soy pecador. Delante de todo, primer lugar, tiene que pensar humildad delante de Dios. Si tú vienes con soberbia, hermano, créeme, con toda seguridad, su oración nunca va a ser escuchada. Pero tú vienes con humildad, sí, reconociendo, Señor, que yo soy pecador, pero yo quiero arrepentirme, yo quiero seguir adelante, yo quiero estar contigo, Señor. Aleluya. Pero si tú vienes con esta soberbia, Dios no va a escuchar. ¿Por qué? Porque dice que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Resiste a los soberbios, pero a los humildes le dan gracia. Ese pasaje en su casa, esa habla del publicano y del fariseo. Para hablar con Dios, hermano, tengo que saber qué posición yo en Cristo. ¿Qué posición tiene en Cristo usted, hermano? ¿Qué considera a ti? ¿Quién eres tú en Cristo? Tú eres un hijo, ¿verdad? Pero también siervo. Yo soy hijo de Dios, sí, es verdad. Como dijo, bueno, una vez un apóstol dijo que yo soy Jehová Junior. Eso no es verdad, hermano. Nada así es. Somos hijos de Dios, sí, en Cristo. Amén. Somos hijos de Dios en Cristo, pero también somos siervos. ¿Qué posición tengo yo en Cristo? Yo soy pecador, tengo problemas, asisto bien a la iglesia, tengo buena comunión con Dios, estoy trabajando, tengo fallas en la vida o no tengo fallas. Todo eso tiene que ver con la oración. Si tú no tienes este discernimiento espiritual sobre tu vida, sobre tu condición espiritual, la oración va a ser una confusión. No lo va a poder orar exactamente. No puede invocar en realidad lo que tú debes orar, la manera de orar. Usted tiene que saber qué posición tiene. Si tú tienes mala posición, comienza, Señor, una vez una hermana estaba aquí en la iglesia, no esa iglesia, en el Rosario. Estaba en pecado, en fornicación, adulterio, y viene todo domingo a la iglesia, levantar la mano y alabo a Dios, te alabo, Dios te alabo, y vive en fornicación. Esa no es manera de alabar a Dios, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? Dios, la oración del impío es abominable. Abominable. Imagínate eso. Cuando una persona habla contigo y le cae mal, oh, chico, no voy a hablar con esa persona.
a Dios abominable la oración del impío. ¿Quién es el impío? Que actúa bien y sabiendo, él piensa que estaba haciendo mal, ¿perdón? El que actúa mal. Actúa mal y piensa que está haciendo bien. Ese es el impío. Entonces, esa actitud de un cristiano no es escuchada delante de Dios, hermano. Tiene que venir con mucha sinceridad, con mucha humildad, con mucho arrepentimiento, hasta que Dios te da de verdad el favor que está con Él. Aleluya. Por eso le digo, hermano amado, la oración no es cualquier cosa. Mucha gente oran y no responden. No saben que tiene algo por dentro, tiene que cambiar. Si tú no lo cambias, hermano, tu oración, hay un techo de bronce. Y usted ora, Señor, ¿por qué no escuchas? Porque hay un techo de bronce, hay un pecado. Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, había un pecado delante de él. ¿Y qué pasó? Estaban derrotados. Gracias por la vida, gracias por la playa de espero. Guardada, ¿cómo se llama? Letra por letra. Y está repitiendo todos los días cuando viene a orar al Señor. Porque esa persona no conoce a Dios, hermano. Esa persona está hablando algo mecánico, como que está hablando con cualquier persona, sin sentir, sin que usted siente que la reverencia, la majestad. Isaías, cuando estaba en la presencia de Dios, ¿qué sintió? Sintió un pecador. Señor, ¿cómo voy a estar delante del santo? Yo soy pecador, de pueblo pecador. ¿Cómo voy a estar aquí? ¿Cómo? Estaba temblando, tenía miedo de morir. Hermano, tenemos que saber, es Dios temible. Hay de aquel que cae en la mano de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Los pueblos de Israel no podían entrar al monte. ¿Por qué? Porque tenía la majestuosa, el poder y gloria de Dios estaba ahí. Tengo que saber quién es Dios. Dios grande, hermano. Dios poderoso. No puede tratarlo como tratar con cualquier persona. Hay que tener un poco de reverencia y conocer quién es Dios. Si yo no lo conozco a Dios, hermano, mi oración no va a ser, ¿cómo se llama?, respondida. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, lo único Dios verdadero, Jesucristo quiere. Esa es la vida eterna. Si no conozco a Dios, ni siquiera tengo vida eterna. No solamente mi oración no va a ser escuchada, ni siquiera tengo vida eterna. Lo más importante, conocer a Dios para que tu oración va a ser escuchada. ¿Con qué estaba hablando? Yo estoy seguro, hermano, de una cosa. Si nosotros sabemos orar de verdad bien, todas nuestras oraciones están escuchadas. Si sabemos cómo hacer, dónde estamos parados, qué reflexión, cómo reflexionar delante de Dios, nuestra oración va a llegar al cielo y Dios va a responder nuestras oraciones. Aleluya. Señor Jesucristo, cuando oró por Lázaro, dice: Padre Santo, gracias, porque yo sé que me va a escuchar. Estaba seguro. ¿Por qué? Porque había intimidad. No había pecado, no había problemas. Había una relación íntima con su Padre Celestial. Y nosotros a través de Cristo sí podemos lograr eso, hermano. Sí podemos lograr esa intimidad. Cuando reflexionamos siempre y digo: Señor, examíname a mí y ve si hay en mí un camino de perversidad. Y guíame a un camino mejor, a un camino eterno. ¿Podemos hacerlo, hermano? Delante de Dios yo lo puedo hacer. El camino está abierto delante de todos nosotros, hermano.
para que podamos tener relación con Dios. Cristo rompió esa barrera que estaba entre los dos, para que podamos entrar al lugar santísimo sin ningún impedimento. Podemos entrar y decirle: Señor, yo estoy justificado por la sangre de Cristo, y si tengo algún pecado, reconózcalo, arregla su cuenta a tiempo, y después viene y habla con Dios. Ese se llama respeto, se llama reverencia. No es burla. Cuando tú vienes a Dios y no conoces a Dios y estaba haciendo lo que, y después hablar lo que le da la gana, eso se llama falta de respeto a Dios. Aleluya. Cuando oramos, hermano, cuando oramos conforme a la dirección del Espíritu Santo, Dios siempre revela. Hay revelación. Si usted no recibe revelación de Dios, porque usted no está orando en el Espíritu, usted está orando en la carne. Y en la carne no hay revelación, rituales, como dijimos antes. Fíjate, ¿cómo se llama? Abraham, cuando estaba intercediendo por Sodoma, vino Dios a él. ¿Y qué le dijo? Vamos a leerlo, porque la verdad me gustó ese pasaje. Génesis capítulo 18. Capítulo 18, versículos 17 hasta el 20. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y sé, si no, lo sabré. ¿Qué estaba haciendo ahí? En primer lugar, estaba diciendo que Abraham era un hombre justo. Él dice que yo sé que va a hacer eso en el futuro. Y usted, hermano, ¿qué sabe Dios de ti? ¿Tiene intenciones en su corazón de hacer la voluntad de Dios con su familia o sus hijos? ¿O quiere estorbar la obra de Dios? Si tú tienes ese problema, hermano, su oración no va a ser escuchada. Pero Abraham dice, el Señor dijo a Abraham: yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos bien la palabra de Dios. Y usted, Dios sabe decir que tú vas a hacer eso. O si tú tienes esa intención de hacer la voluntad de Dios, Dios te va a revelar todo cuando estás en la oración. Él lo reveló que va a hacer con Sodoma y Gomorra. El Señor le reveló y le dijo: mira, yo voy a destruir porque su pecado llegó al cielo. Hermano, cuando tú estás en la presencia de Dios y Dios te revela cosas secretas que tú no los conoces, pero tú tienes que estar, arreglar su cuenta con Dios y pide: Señor, yo estoy aquí. No pide que revele, Señor, revele eso, revele otro. No comienza en eso, comienza a adorar a Dios, comienza a reflexionar delante de Dios, comienza a pedir, si tú quieres pedir, comienza a alabarle y bendecirle y estar alegre con su presencia. Y así Dios te revelará cosas. Una vez estuve en ayuno de oración, Dios me reveló algo de mi vida
me dijo, dentro de una semana te va a pasar un problema grave. Y precisamente una semana nada más pasó una prueba. Si yo no me había avisado, me tomaría. Si yo no estoy en oración, Dios me condujo a tener un ayuno de oración. Porque quiere avisarme por el peligro que está pasando. Y usted cuando está en oración, mamá, está bien con Dios, Dios te va a avisar, te va a pasar eso. Cuidado tu camino. Nunca, no necesariamente que Dios va a revelar lo que está en los demás. A mí nunca me reveló acerca de otra persona. Siempre me revela acerca de mi persona, de mi necesidad, cómo va a crecer, cómo va a conocer más de Dios. Y en esta prueba, en esta experiencia, puede edificar a otros. ¿O no? Cuando yo edifico a mí mismo, cuando Dios me edifica, también contando lo que yo he hecho en mi vida, puede edificar a otros. Cuando estás orando, hermano, si no recibes revelación sobre tu vida, usted tiene que reflexionar y decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Dónde estoy parado? Dios te va a revelar y va a decir, mira, tú tienes eso, eso y eso. Y así usted va a arreglar su vida con Dios. La oración de Moisés. Moisés estaba orando, intercediendo por el pueblo de Israel. En capítulo 32 de Éxodos, versículo 10 hasta el 13. Yo he visto, dice la palabra de Dios, dijo más Jehová a Moisés, versículo 9, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame, Dios está hablando a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. En primer lugar, como dijimos, como pasó con Abraham, Moisés tenía mucha amistad con Dios. Dios respetaba, hablaba, respetaba a Moisés. ¿Sabía eso? Dios respeta a Moisés y respeta a ti también en Cristo. Y estaba hablando con... ¿Qué estaba diciendo el Señor a Moisés? Dame permiso para destruir ese pueblo. Estaban pidiendo permiso. Dios estaba pidiendo permiso a Moisés. Déjame destruir ese pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía amistad con Dios, era amigo de Dios, hablaba cara a cara. Dios respetaba a Moisés, apreciaba a Moisés. Y usted, hermano amado, Dios también. Tú tienes esa posición guardada para ti. Tú, Dios te respeta. Dios te aprecia. Si Dios no te respeta, oye, peligrosa la cosa. Señor, yo quiero que me respetes. Él te va a respetar. Pero tú tienes que respetarlo, hermano Dios. Tienes que acercarse a Dios. Tener una comunión íntima con Dios para que Dios te respete. Dios te revele. El Señor lo dijo eso a Moisés. ¿Y ahora qué respondió Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó para matarlo en los montes y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvate del ardor de tu ira y arrepiéntate de esta mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, y los cuales has orado por ti mismo y les
ha dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y lo tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Cuando habla de arrepentimiento, Dios no se arrepiente, hermano, porque estaba en su plan. Estaba hablando a Moisés: Dios, déjame. Pero encontró con un siervo fiel de verdad que pudo parar la brecha. Que dijo: Señor, si destruye ese pueblo una vez a otro lugar, destruye a mí primero. ¿Puede usted decir eso? Señor, si tú destruyes a mi familia, a mí primero. Y si tú no tienes ese aprecio, ese respeto de Dios, ¿qué Dios? ¿Usted cree que Dios le va a hacer caso a su oración? Pero si tiene ese respeto de Dios, Dios te respeta, te aprecia. Claro, su oración va a llegar. Tú puedes interceder por su familia, por su iglesia, por su pueblo, por su nación. Dios quiere una iglesia, hermano, poderosa en oración para interceder por Venezuela. Venezuela tiene problemas, no hay duda de eso, como cualquier nación del mundo. Y necesita la oración de su pueblo. ¿Qué pueblo? Pueblo que tiene la verdad, el respeto de Dios. La iglesia debe ganar respeto de Dios antes de comenzar a interceder. Cuando nosotros intercedemos, hermano, tenemos respeto de Dios, como tú, Moisés. Podemos interceder: el Señor, rescata a Venezuela. Señor, nos humillamos. Señor, si tú destruyes a Venezuela, si tú no salvas a Venezuela, a nosotros tampoco lo vas a salvar. Soltamos de la brecha, parando para que no caiga la ira de Dios sobre Venezuela. Podemos hacerlo, hermano. Podemos hacerlo por tu familia. Podemos hacerlo por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Podemos hacerlo. Primero, arregla tus cosas con Dios y gana el respeto de Dios, y Dios te va a responder. Aleluya. Yo quiero que todos reflexionamos, hermanos, acerca de relación con Dios. Pues es vital. Una cosa vital, hermano, que estar bien con Dios y ganar el respeto de Dios para que Él responda a nuestras oraciones. Conectada a tu corazón.